Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a los Cafés de SAMNI. Eh, para aquellos que a lo mejor hoy se suman por primera vez, les contamos que ASAPMI es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil. Ya llevamos más de 20 años trabajando en distintos temas justamente vinculados a la niñez y adolescencia, tendientes a contribuir a la prevención de situaciones de malos tratos, favorecer buenas prácticas. Dentro de las actividades que desarrollamos, hace más de 10 años, llevamos adelante los Cafés de ASAPMI, que tiene como objetivo generar un espacio de encuentro entre profesionales, operadores, que trabajemos con niños, niñas, adolescentes, para intercambiar, dialogar de distintos temas que nos convocan, ¿no? En la temática cotidiana. En el día de hoy queremos trabajar acerca de las intervenciones interdisciplinarias e interinstitucionales ante situaciones de crisis psicoemocionales en niños, niñas, adolescentes. Queda un poco largo el título, pero bueno, llevó bastante trabajo al pensar cómo íbamos a denominar estas situaciones. Probablemente haya algunas personas que las denominan diferente. La idea es justamente poder centrarnos en las necesidades y los derechos de niños, niñas, adolescentes que puedan estar atravesando alguna situación problemática, ¿no? De lo psicoemocional. Nos acompañan hoy el doctor Guillermo Alonso Sainz. Él es abogado, mediador, cursó la especialización en política y gestión de la salud mental en la Universidad de Buenos Aires, es docente y es ex auxiliar de la Justicia Nacional y ejerce la profesión de forma liberal. Es una sucinta síntesis. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Mohuesca. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires, psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología clínica de niños, niñas y adolescentes del Instituto de la Universitario de Salud Mental, jefe de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde. La idea es que cada uno de los invitados haga una presentación y al finalizar vamos a hacer un intercambio, el que vamos a hacer a partir de lo que surja en el chat, ¿sí? Así que cualquier inquietud, comentario, sugerencia, les pedimos que lo vuelquen en el chat. Bueno, bienvenidos ambos. Va a empezar el doctor Juan Pablo Mohuesca. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Diti y Juan Pablo especialmente. Y bueno, espero, quería primero aclarar que yo soy médico y jefe de la unidad de violencia familiar, y en mi hospital hay un servicio especial de salud mental y otro de servicio social, y las dificultades que hay en las articulaciones también va a ser algo de lo que vamos a charlar hoy. Así que bueno, les comparto un poco, les voy a compartir un PowerPoint y vamos a ir charlando. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Les pedimos por favor a todos que, Daniela, por favor, si puedes silenciar el micrófono, que se abrió. Entonces, todos silenciados menos el doctor Mohuesca. Sí. Así no rebota, y ahí estamos. Si quieren, voy largando. Bueno, muy bien. Vamos a hablar entonces un poco de las intervenciones en situaciones de crisis, así, de salud mental, psicoemocionales. Y bueno, justamente un poco información inicial tuvo que ver con lo pediátrico y lo médico, y después me formé como psiquiatra y también como psicólogo clínico de niños, con lo cual la interdisciplina me viene como atravesando, y me gusta mucho pensar las cosas desde ese lugar. Para empezar voy a contarles una de las cosas que surgió en el hospital para ponernos de acuerdo con situaciones de chicos que se internaban o que consultaban en guardia con problemas de salud mental, que en nuestro hospital y en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires hay un equipo de salud mental de guardia. Y este equipo está formado por psicólogo, psiquiatra y trabajador social. En los hospitales pediátricos es pediátrico el equipo, y en los hospitales de adultos en general tienen formación con adultos, si bien pueden resolver cuestiones de niños.
para podernos poner de acuerdo, y esto que pasaba por guardia, no quedara en saco roto, y el hospital se enterase de las dificultades o de las internaciones, armamos un equipo, un WhatsApp, por así decirlo, de estas novedades. Les voy a copiar, por supuesto que sin poner los nombres de los pacientes, consultas externas, también hay internas de pacientes internados, del sábado pasado, como para ver cuáles son las dificultades con las que nos encontramos desde lo muy, muy concreto. Entonces, M es un varón de 14 años con trastornos de conducta, que viene a control por guardia, que recibe una medicación, aripiprazol, que es una droga antipsicótica, con buena respuesta, y aún no consigue turno por consultorio externo. Cuenta con psicoterapia individual en un CESAC, en un centro de salud de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y se mantiene igual esquema psicofarmacológico, se entrega la medicación por 2 semanas, y se orienta a solicitar turno por consultorio externo de psiquiatría mediante el 147, que es el número de la ciudad para conseguir turnos de atención. Ahí voy mostrando uno de los problemas que tenemos en el intersectorial, que es, se está usando la guardia como consultorio externo, se está usando la guardia para atención psiquiátrica porque no hay psiquiatras. Entonces se le da la medicación por 2 semanas y así sucesivamente por guardia, cuando se debería seguir con un psiquiatra o en algún otro equipo. Vamos al caso 2. Es una chica de 12 años, paciente remitida desde la guardia de otro hospital donde no es atendida. Este hospital era un hospital especializado en salud mental que no atiende los casos de salud mental graves. En tratamiento por psiquiatría y psicología tras la revelación en mayo de una situación de este año de un abuso sexual infantil en la infancia, realizan denuncia y restricción, interviene el servicio local de Granbur, presenta negativa a la ingesta y a recibir la medicación de 3 días de evolución, inicialmente reticente, luego más permeable, ubica desencadenantes de su estado actual, se logran acuerdos, niega ideas auto o heteroagresivas, se ajusta el plan y se remite a tratamiento con el tratamiento de cabecera en 48 horas. Acá vamos viendo cómo los distintos hospitales tienen distinta aceptación de los pacientes de salud mental. También estamos viendo que hay intervenciones de distintos organismos de provincia, de capital, y que ante una situación de guardia consultan a la guardia y se articula y se revisan las cuestiones y se articula para continuar un seguimiento más allá. Vamos al tercer caso. Es una joven de 14 años, se solicita valoración por guardia debido a que la paciente presenta hiporexia, que es falta de ganas de comer, dispepsia, molestias y dolor gástrico. Refiere angustia por conflictos vinculares con su pareja y familia, lo cual impacta en sus hábitos alimentarios, se realiza contención verbal con buena respuesta, tiene turno para tratamiento ambulatorio por psicología en la zona de residencia, de manera particular el día lunes 12 de septiembre. Además de estas consultas, que estas son, seleccioné estas poquititas como del montón que hay, que se pasan, y no estoy poniendo ninguna de las consultas de los chicos que están internados por salud mental. Pero este equipo que estoy diciendo, equipo de guardia de salud mental, tiene que resolver las consultas externas y también las consultas internas que se presentan por desbordes de chicos que están internados por la situación que es. Muy bien. ¿Qué creo que son las crisis psicoemocionales? ¿A qué creo que nos estamos refiriendo? O por lo menos a mí me parece que hay cada vez más adolescentes y cada vez más jóvenes con intento de suicidio, hay cada vez más jóvenes con trastorno de conducta alimentaria a menor edad, varones también, antes pensado solamente en chicas, niños con discapacidad intelectual y con trastornos del espectro autista con descompensaciones conductuales, adolescentes con cuadros psicóticos cada vez más frecuentes, no todos con esquizofrenia, algunos con otros cuadros, con alucinaciones, pensamientos así muy rígidos, ideas místicas muy, muy afianzadas y con, digamos, con delirio. Jóvenes con intoxicaciones agudas por drogas o con problemáticas de consumo, chicos o chicas con autoagresiones, cortes, sin intención suicida, pero sí como una forma de lograr cierta calma, y adolescentes internados con acompañantes terapéuticos y consignas policial, o sea, se volvió algo como común, tanto en guardia como en internación, pacientes con situación de calle o pacientes con familias muy desarticuladas que por orden judicial se terminan internando. Entonces,
Voy a tratar de mostrar o de explicar, lo más breve que me salga, cómo creo que se está armando este caldo que estamos viviendo ahora de tanta complejidad en la salud mental. Y creo que el COVID y la pandemia potenció y dificultó todo esto aún más. En el 2020 no sabíamos muy bien qué estaba pasando, no teníamos mucho miedo y mucha incertidumbre, y estuvo el aislamiento. En el 21 conocimos un poco más lo que era el virus, aparecieron las vacunas, el sistema de salud estaba medio agotado, pero pasó. Y el 22 se ha vuelto a la, comillas, normalidad o nueva normalidad, un ya pasó. Lo cual, por un lado, me parece que sí, ya pasó, y por otro lado, también tenemos toda la secuela de lo que no se vio todos esos 2 años. Los niños y los adolescentes, las personas mayores y el personal sanitario son los grupos más afectados en términos de salud mental por la pandemia. Esto es un estudio de UNICEF. Y lo que pienso es que la pandemia fue un caldo de cultivo para digamos, ¿por qué digo un caldo de cultivo? Porque las familias han sufrido duelos, han disminuido el recurso económico, ha habido falta de lugares de atención y de detección en situaciones de maltrato durante la pandemia. La escuela no estaba, los familiares no se podían, algunos familiares no se podían ver, no había club, no había iglesia, no había sinagoga, no había, digamos, otros lugares donde se pudieran detectar situaciones de maltrato. Mayor presión por el hacinamiento, mayor falta de privacidad, trabajo en casa, falta de trabajo en algunos otros casos, mayor consumo, porque el consumo de sustancias y de alcohol no disminuyó, al contrario, mayor tiempo en las pantallas y exposición en ese caso. Falta de atención presencial en los casos de atención por salud mental, con lo cual, en los casos de discapacidad, es casi que era imposible lograr la atención, por más que intentaran lograrlo por pantalla. Hospitales abocados al COVID y no a otras patologías crónicas o a situaciones que normalmente resolvían. Falta de seguimiento en enfermedades crónicas, chicos con enfermedad cardíaca, chicos con enfermedad del riñón, chicos, o sea, pensando montones de enfermedades que se seguían y que en la pandemia todo se abocó al COVID. Por esto tampoco hay baja cobertura en vacunas, cirugías retrasadas, hubo menos consultas por violencia en la OBD. Ahí les voy a mostrar entonces, de todo esto que les conté, algunas diapositivas de la pandemia desde abril de 2020 hasta octubre del 21, preguntando por los estados emocionales de los adolescentes y cómo se sentían respecto al futuro, ¿no? Entonces, el peor momento parece ser mayo del 21. Ahí es cuando hay más cantidad de chicos angustiados, el 3%, indiferente estaba 11%, asustado el 25%, deprimido el 18%. Y esto ha ido mejorando. Al haber pasado la pandemia, estamos un poco mejor, han vuelto a la escuela, ha mejorado la cosa. En septiembre de 2020, la mayoría, el 90%, decía que extrañaba a alguien, estábamos en otro estado. Esta situación de modificación y de estrés, no digo que se justifique linealmente, pero se ha aumentado los intentos de suicidios y las autolesiones. Hay un artículo en La Nación, hay, por ejemplo, tuvieron 10 egresos de pacientes adolescentes por intento de suicidio y el 21 llegó a 33. O sea, hay más casos más graves. No, hablar de la situación económica hoy es todavía peor de lo que, por ejemplo, digamos, la situación económica no mejoró parcialmente en octubre del 20, pero para octubre del 21 la situación volvió a verse empeorada. O sea que la situación económica sigue siendo un factor estresante y un factor difícil hoy. Hoy aún más que en octubre del 21, estamos en septiembre del 22. En octubre del 21, el 39% de los hogares relevados, y esta encuesta es de UNICEF, así en poblaciones urbanas, el 39% de los hogares había dejado de comprar algún alimento por falta de dinero. O sea, cosas muy básicas, muy concretas, las que están preguntando, y me parece que o se había endeudado, o no había pagado la tarjeta, digamos, hay un montón de ítems que estuvieron evaluando. Las condiciones de hacinamiento comparados con los años anteriores con respecto a 2020 cada vez son mayores,
y obviamente la brecha en condiciones de hacinamiento es mayor en las situaciones de más pobreza, ¿no? Esto es una obviedad. Lo mismo que, bueno, las situaciones de pobreza aumentaron y siguen aumentando aún hoy. Esto es de UNICEF y de la página de la SAP, y muestra en distintas regiones del país hay más situaciones más graves y otras menos graves, obviamente. La ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares de menor pobreza. Respecto a las situaciones de violencia y a la presentación en la OBD de situaciones de violencia, si comparamos el 19, que hubo 12.457 casos, contra lo que pasó en 2020 y 2021, pese a que el OBD no cerró nunca y siguió atendiendo, bajaron un montón. Nos metimos para de situaciones de violencia. Quiere decir que no las denunciamos y que ahora estamos empezando a ver de vuelta maceradas. Comparado el 20 con el 21, hubo un aumento tanto de casos como de consultas informativas, 18% más, 37% más. Hay más casos, todavía no hemos logrado recuperar lo que lográbamos antes. Yo creo que va a haber muchas más en 22. Con respecto al uso Disculpe, de... una cosita nomás, Juan Pablo, como Sí, hay personas de otras provincias, por ahí contarles ay, que la perdón. OBD es el organismo que pertenece a la Suprema Corte de Justicia, que recibe denuncias y hace evaluaciones de riesgo en la zona de residentes en Capital o que las situaciones ocurrieron en Capital. Lástima, qué bueno que lo aclarás, y está bueno que yo sepa ahora que es más federal la cosa. Pensaba que hablaba a público capitalino. No, sí, se anotó gente de Capital, de Provincia de Buenos Aires, también hay personas de la Patagonia, no sé si hay una persona de Jujuy también. Buenísimo, Sí, sí. buenísimo, buenísimo. Lástima. Bueno, no importa. Lo que pueda decir federal lo diré, y lo que no, estoy hablando específicamente quizás, y he centrado un poco la charla en lo que sucede en Capital y Gran Buenos Aires. Con respecto entonces a la pandemia y al uso de pantallas, hubo más riesgo porque estuvieron más tiempo allí y más exposición a violencias en las pantallas, para estar ante cosas obscenas pornográficas, para ver violencia, para recibir ciberbullying o para sufrir discriminación. Ahora estaríamos en la pospandemia. ¿Esto qué querría decir? No es que existe alguna pospandemia que se acabó acá y empezó acá, pero todos cada vez usamos menos el barbijo, eh, y yo quisiera transmitir, todos hemos sido afectados por la pandemia, todos ese tiempo nos pasó algo. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no lo sufrí. Todos lo sufrimos de algún modo. Ahora, no todos del mismo modo, ni con los mismos recursos para enfrentar los duelos en las situaciones estresantes que eso implicó. Algunos perdieron familia, algunos perdieron abuelos, algunos perdieron trabajo, volvieron a trabajar en casa, no volvieron ahora a la presencialidad, sí volvieron ahora a la Sí. presencialidad. Entonces, yo quiero contarle un poco lo que le pasó a los niños en ese tiempo, un poquito con un sesgo que ahora después compartiré, pero los chicos de 2 años, que tuvieron los 2 años en pandemia, tienen muchas más dificultades para hablar, porque no estuvieron con otros, no salieron. Los adolescentes que tenían dificultades sociales, que en 2 años estuvieron resguardados de esto, les va a costar mucho más volver. Entonces hay chicos que no han vuelto a la escuela. Los que terminaron el secundario en el último tiempo, no hicieron todos los ritos habituales de terminar, y entonces por ahí siguen boyando, y entrar a la facultad les cuesta un montón. Estoy hablando quizás con sesgo de clase media, pero también le pasa lo mismo para salida laboral. Eh, Esto yo me lo planteaba, y en algunas charlas que he dado, no sé si tenemos que ser un poquito más prudentes cuando decimos que la cosa está mal, porque como todos hemos vivido esto, quizás tengamos que o bajar un poco los umbrales de alerta, o más que de alerta es, esperemos a que se reacomoden las cosas, porque reacomodándose las cosas, muchas van a ir andando. Si 2 años estuvo sufriendo por no ir a la escuela, pero ahora está yendo, quizás ya pasó más de mitad de año, veamos que esos problemas que parecía que había en marzo ya no están ahora. Hay cosas que van a ir resolviéndose solo porque hemos vuelto a una cierta normalidad, y otras que no. Entonces, la vuelta a la presencialidad en las escuelas es un factor protector, claro, pero no todos han vuelto. La vuelta de los pacientes al hospital también se ha dado, y ahora les voy a mostrar una diapo, y hemos vuelto a la normalidad,
la atención, está lleno de vuelta al hospital, cuando al principio de la pandemia, en un hospital pediátrico, que no teníamos tantos pacientes COVID, estaba vacío. Estábamos nosotros, pero estaba vacío de gente, digamos, no venían los pacientes. Y todo, bien, digamos, yo hoy voy a ser medio duro, me pidió Juan Pablo que fuese, si era controversial, es controversial. Hay juzgados y organismos de protección de derechos que no han vuelto a la presencialidad, siguen en burbuja. ¿Qué burbuja? No lo sé, pero no están. Y lo hablo porque laburo y porque llamo por teléfono y no los encuentro. O sea, hay un juzgado de provincia, de familia, que me dice que solo llame un día de semana porque ese día tiene el celular. Todos los demás días no responde. Y si le mando mails, tampoco responde. Esto no lo digo, lo digo en concreto. Lo mismo pasa con algunas defensorías de capital, lo mismo pasa para poder tratarnos de comunicar con algunos servicios locales de protección de derechos de provincia. No entiendo que hay más trabajo, también entiendo que yo quiero comunicarme con alguien para poder trabajar una situación, y eso a veces es muy difícil. Menos recursos. Hay menos recursos en salud mental. ¿Por qué? Podemos tener 20.000 opciones, pero no hay gente que, diría, menos trabajo en terreno. Hay menos profesionales de salud mental trabajando presencial. Muchos profesionales descubrieron que la pantalla es un muy buen método y que no tiene que alquiler, no tiene que pagar alquiler, puede trabajar sin problema, no se tiene que mover, es mucho más cómodo. Y hay mucha más demanda, con lo cual hay pacientes para esto, montones, porque todos tenemos muchísimos vamos a pasar por situaciones de duelo este tiempo. Entonces hay trabajo y se puede hacer por pantalla. Ahora, lo que se necesita presencialidad, como por ejemplo un chico con discapacidad, un diagnóstico de abuso sexual, niños muy pequeños que necesitan que uno juegue, no tienen tanta opción de conseguir terapeutas como antes. Hay mucha más demanda y hay menos recursos. Los problemas previos se agravaron y se complejizaron. Hay familias más desarticuladas, hay más chicos en situación de calle, hay más consumo de drogas, hay falta de intervención en tiempo adecuado porque estábamos en pandemia, y esto que estamos viendo ahora es 2 años complejizado, 2 años no trabajado, con lo cual se va a ser mucho más difícil que si hubiéramos podido intervenir a tiempo. Y aún ahora también se patean las cosas para más adelante. Muy breve, pero digamos, a cada edad tuvo cierta dificultad de lo propio de... Lo dejo el cuadro para después y si lo quieren llevar, lo llevan. Pero Se me pasó la de la museas Edith a de Ruth. agotamiento. Gracias. Este cuadro que les estoy pasando dice qué es lo normal que pasa a determinada edad en los lactantes, deambuladores, preescolares y escolares, y cómo la pandemia pudo haberlos afectado. Un poco ya les conté, no me voy a demorar aquí. Y con respecto a la escasez de recursos en salud mental, el 10% en esta encuesta que les contaba de UNICEF, el 10% de los niños, niñas y adolescentes realizó una consulta por problemas de salud mental en octubre 21. 5% de niños y niñas de 3 a 5 años, 8% de 6 a 12 y 18% en adolescentes. Según la edad, hubo más demanda en los adolescentes. El 57%, casi 60%, la consulta la hizo un médico o a un pediatra, el 56% a un psicólogo y un 21% a una enfermera o enfermero. El 6% de las consultas de los adolescentes consideraba que necesitaban hacer una consulta de salud mental y no pudieron hacerla. Y ese valor, que no pudieron lograr una atención, se eleva a 14% en los adolescentes y las adolescentes, comparado con los grupos de más chiquititos. O sea, se necesitó y se necesita más recursos de salud mental y no conseguimos. Y esto no pasa solamente en Argentina y solamente acá. Hay un artículo del New York Times que dice lo mismo y que los pediatras empiezan a recetar, no estoy de acuerdo, pero empiezan a recetar psicofármacos porque los psiquiatras son escasos y no hay. Entonces, ante un chico que intenta suicidio con una decisión, bueno, lo ven y lo resuelven ellos a su modo, más medicamentoso que lo nuestro en general en Argentina, pero nada, y en consultas de 15 minutos que son las que tienen. Bueno, quiero decir que este problema no es solo de acá.
Los pacientes han vuelto al consultorio. Este es el porcentaje de los que no pudieron hacer en octubre de 2020 consultas de salud o vacunación, y que va bajando a medida que pasa 21, pero es un riesgo, y en Estados Unidos hay, creo que sí, en Estados Unidos un caso de polio por no vacunar. O sea, para que las vacunas sean protectoras, no solo me tengo que vacunar yo, toda la población tiene que estar vacunada, y entonces no se contagia, no se produce contagio. Eso se llama efecto rebaño. Y si bajan los porcentajes a menos del 80% de cobertura en algunas enfermedades, el riesgo de que haya epidemia por esas enfermedades vuelve a ser posible. Vamos ahora a dedicarnos un poquitito a la interdisciplina, que es estas situaciones nuevas, y no nuevas, estas situaciones abrumantes y de llegada de pacientes por salud mental que llegan al hospital, hicieron que nuestro hospital, estoy hablando del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, que está en Constitución, tuviera que modificar ciertas cosas. Hubo mucho más pacientes. Nuestro hospital no cerró las puertas, siguió atendiendo, y es un hospital que aloja esta patología, comparado con otros hospitales que son más reticentes a alojar esta patología. Esta patología, hablo de los problemas con la patología de salud mental, sea que se internen por salud mental o que no se internen por la ley de salud mental. En cuanto a la interdisciplina, les voy a contar que en mi hospital hay, digamos, yo trabajo en la unidad de violencia familiar, y mi servicio es interdisciplinario per se. En mi servicio yo soy médico, no hay muchos médicos, y todos los demás son de otras profesiones. Hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay abogados. Eh, y nos juntamos en la mesa, y cuando charlamos los casos, discutimos, peleamos, nos enojamos, pero todo lo que planteamos, lo planteamos tratando de cada uno de ver lo mejor posible, y después aunamos una decisión y vamos para ese lado. Esta diferencia que hay entre cada uno permite que accedamos o tratemos de entender el problema desde más aristas que las de solo una disciplina. Esto que normalmente pasa en la unidad de violencia familiar para los casos de violencia familiar, maltrato, de las distintas formas de maltrato, también se vio con los casos de salud mental en la internación. ¿Qué se creó a partir de la pandemia y de que tuviéramos tantos casos y tantas dificultades con los pacientes internados por salud mental? Los médicos, acostumbrados a la salud del cuerpo, no estaban ni muy entrenados ni con muchas ganas de recibir a los pacientes de salud mental. Entonces había conflictos todo el tiempo, había pacientes muy también, no había enfermería preparada. Entonces surgían conflictos todo el tiempo por la internación de estos pacientes. Lo que se armó fue un equipo, un pase de salud mental, donde 2 veces por semana nos juntamos. El equipo de salud mental de guardia, que depende de la guardia, este equipo que yo les dije, está formado por psicólogos, psiquiatra y trabajador social, que es de la guardia. Más el servicio social, como en todos los hospitales que hay uno. Más la jefa de clínica, que se centraliza todos los jefes de internación, las distintas salas. Residentes de salud mental, los médicos, psiquiatras y psicólogos de planta y las otras profesiones asociadas, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas si hay, y nosotros, la unidad de violencia familiar. Todas esas personas, que somos como 20, nos juntamos los lunes y los jueves a discutir o a charlar los pacientes y ver qué estrategias estamos siguiendo, qué novedades hay respecto de los pacientes internados por salud mental o que están en guardia por salud mental, ya sea por la ley mental, porque tiene salud mental por alguna razón, o que su problemática tiene que ver con la salud mental. Esto nos permite, o no, encontrar acuerdos, pensar opciones y delinear estrategias para seguir estos casos. Diferenciada, en nuestro hospital, los pacientes de salud mental se internan en la sala común. Juan Pablo, la última Se oración no se te internan. escuchó, se había cortado un poquito. Algo cuando dijiste algo de la estrategia. Voy a tratar de no hablar tan rápido. Y igualmente, por ahí me dice que tengo inestabilidad en la conexión, así que nada, vamos a tratar de que todo funcione. Nuestro hospital no tiene una sala de salud mental. Tiene internación no diferenciada. Esto fue un avance que hemos logrado este tiempo, que con mucha resistencia y con mucho, digamos, fue un gran avance y hubo resistencias. Y así todos seguimos avanzando en esto, que creemos que es más adecuado para los chicos. Los chicos internados por salud mental han mejorado en cuanto
a su vinculación con otros chicos, han mejorado en cuanto a la estimulación que reciben, han mejorado en cuanto a su atención, y hemos aprendido también que hay chicos que no podemos tener en el hospital, que, digamos, chicos muy graves, con dificultades de conducta muy severos, que rompen, por ejemplo, ha roto el televisor, la mesa, el vidrio. Si bien hemos adaptado lo más posible el hospital a estos chicos, a las situaciones que pueden darse para las internaciones por salud mental, sigue siendo un hospital donde al lado hay otro niño, internado por otra cosa. Entonces, por más que yo cuide mucho una habitación, la de al lado no. O sea, sí, la voy a cuidar también, pero guías, sueros, hay cosas de riesgo. Así todo, yo tengo que decir cuántos chicos tuvimos que derivar a otro tipo de hospital porque por la violencia o por las dificultades para poder controlar, es muy poquito, fue uno, fueron dos. La mayoría se mejoró con esta situación y los pediatras aprendieron y aprenden a manejarse con estos chicos también. Esto tiene que ver con la ley de salud mental, el artículo 28, bueno, nada, que no puede haber internaciones aisladas, en monovalentes. Muy bien. Esto también, la interdisciplina me parece que también nos ayuda primero a saber que nuestro saber es limitado y que el otro me enriquece o me puede enriquecer. Y encontrarme con alguien que piensa distinto puede ser una riqueza y no necesariamente un conflicto. Y puede haber diferencia y también complementariedad con mi saber respecto del otro. Y manejarme con interdisciplina me permite acercarme un poquito más a la complejidad que si solamente lo hiciera desde una arista. Vamos ahora a cuando sale del hospital. El hospital tiene sus dificultades, pero vamos a la intersectorialidad, a la interinstitucionalidad. No solo salud, la salud mental no se puede resolver solo desde la parte de salud. Primera cosa que quiero contar. Al tener abiertas las puertas del hospital las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, el hospital recibe de todo, pero aquello que sabe resolver y aquello que no sabe resolver también le llega. Todo. Tiene la desventaja o la ventaja de la presencialidad, siempre. Entonces, hay un chiste hace 1000 años que era de un borracho que buscaba las llaves donde había luz y no donde las había perdido. Bueno, muchas veces pasa esto, llegan al hospital situaciones que se tendrían que haber resuelto en otros ámbitos, que ya estaban resueltas las decisiones, y usan el hospital como lugar. Vamos a un caso. Hay internaciones dictadas por juzgados para evaluación, con consigna policial, con acompañante terapéutico, de situaciones que ya estaban resueltas, que digamos, se había definido que tendría que tomarse una medida de abrigo, una medida excepcional y ir a un hogar. Y usan el hospital para ejecutarla, con lo cual no es el lugar adecuado. No importa, se hace, se usa, pero es decir, hay cosas que no están, digamos, no tienen que ver exactamente con la salud. Y a veces hay mucha mezcla y no sabemos muy bien qué hacer, y ante la duda, que vaya a salud, porque está abierto. Entonces, por ejemplo, voy a contarles, ahora hay un nuevo organismo dependiente del Consejo, nuevo, no sé cuán nuevo es, pero desde este año, dependiente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se llama Atena. No depende ni de la guardia, ni de seguimiento, ni de las defensorías. Es de otro lugar. Este es un programa de abordaje territorial especializado para niños, niñas y adolescentes. Se llama Atena. Y trabaja con chicos en situaciones de calle. Y por ellos tienen una estrategia que vienen siguiendo una familia, o vienen siguiendo un niño para determinar una cosa que quizás están tratando de que entre a un hogar, y de repente o sucede algo médico o el juez dice no, que lo internen en el hospital. Entonces ahí empezamos a superponer estrategias. Ellos están usando solamente y nosotros lo alojamos y vemos qué cosas médicas tienen, porque además puede tener intoxicación por drogas y además puede tener un traumatismo y además puede tener nada, estoy pensando en una paciente en concreto. Pero a la vez, la estrategia de egreso ya la tienen pensada y se usó el hospital para poder resolver las cuestiones médicas, convulsión, por ejemplo. O el hospital tiene que empezar a definir qué estrategia hacer. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo con otros organismos y ahí no es tan fácil porque el paciente sigue estando ahí. Entonces,
sigue estando en el hospital. Y ahí es donde empieza a haber ciertas dificultades en la articulación. Independientemente de este paciente que se interna, una dificultad muy concreta siempre en los pacientes de salud mental es conseguir armar un equipo de seguimiento posalta. Una de las causas de demora en la externación de pacientes de salud mental es no conseguir equipo que se pueda hacer con ambulatorio de lo que se compensó internado. Hay pocos psiquiatras infantiles, hay pocos psicólogos, por lo que les estaba contando, hay pocos equipos que trabajen en terreno para seguimiento de pacientes, y es muy difícil, o es difícil articular estrategias que para ser integrales tienen que incorporar no solamente la salud del psiquiatra, tienen que incorporar la escuela, tienen que reciba medicación, que la familia, hay alguien que se haga cargo y se haga responsable de esta situación. Muy bien. Articular es difícil, a nosotros nos cuesta directamente hablar, o sea, lograr hablar con una persona por teléfono de un organismo de protección de derechos correspondiente, o que sea a cargo de una situación de un paciente por donde vive. Voy a poner un ejemplo que no es lejano. Una mamá de 17 años con su bebé internado neo, que ha sufrido situaciones graves de género, incluido en el hospital, tomamos, digamos, acompañamos a la señora, a la chica esta 17 para que haga la denuncia. Ya había intervenido el organismo de protección de derechos por situaciones de violencia previas, porque es una chica, una menor, y si bien van a seguir tomando el caso por la niña, por la joven de 17 años, no querían tomar a la bebé que nació acá porque nunca estuvo en provincia. Es una locura, digamos, o sea, bueno, de estas cosas pasan. Entonces, y a veces cuesta, mira, te tomo este, pero este no, saben que probablemente haya que tomar una medida, tal vez excepcional con este bebé, no sé, hay que ver. Muy bien. Entonces, con respecto a la salud, esta frase de Maslow me parece muy importante, si es tentador, él supone que es tentador, que si mi única herramienta es un martillo, que yo trate a todo como si fuera un clavo. Entonces, como el hospital está abierto, la tendencia a que todo sea de salud, cuando la salud es solo un aspecto pequeño de la salud mental. La salud física, la medicación, la atención psiquiátrica, la atención en guardia, la desintoxicación de un paciente con consumo. Es un pequeño, quizás importantísimo, pero seguro no único. Y en el seguimiento quizás ni el más importante. Entonces, pacientes, por ejemplo, ahora empezamos con la hipercomplejidad de un caso que es, el domicilio está en provincia, pero se atiende en capital. Las intervenciones del organismo de protección de derechos... Por ahí puedes ir redondeando, cuestión que pueda después hacerte preguntas, ¿sí? Pero Perfecto. presentarlo esto que empezó. Estoy en la última, si no me equivoco. Bien. Organismos de provincia, organismos de capital, domicilio en capital, domicilio en provincia, dificultades para articular las diferentes jurisdicciones. Si hago la denuncia, está en capital el paciente, pero la denuncia hay que hacerla en provincia. Las situaciones de violencia ocurrieron allá y un delito tiene que ser en la zona de allá. Ahora, todo esto mezclado. Entonces, un chico internado con la ley de salud mental, interviene el Ministerio Público Tutelar, interviene un juzgado civil, interviene el Consejo de Derechos, interviene el Servicio Local de Protección de Derechos que le corresponde porque es de provincia, la escuela, el Centro de Atención de Salud Mental, o sea, a veces fiscalías porque hay un delito, el asesor de menores, el abogado del niño, la justicia penal, tantas cosas que a veces es muy difícil lograr algo que sea concreto, que no pase de papeles entre 20.000 lugares a los cuales tenemos que mandar, pero no se resuelve nada en concreto. Acá una pregunta concreta. Cuando en los hospitales funcionamos mal, los padres se quejan, van a los medios y tenemos demandas judiciales. Cuando un organismo de protección de derechos funciona mal, ¿quién reclama? Los padres no. Los niños no. Nos chocamos con el problema. Los juzgados a veces los reclaman, sí. El Ministerio Público Tutelar, sí. Pero para esto alguien se tiene que dar cuenta y tiene que decirlo. Lo cuento solamente para que intentemos trabajar juntos, a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. ¿Cómo podemos hacer para trabajar juntos? Opciones. El Zoom y las pantallas nos permiten que no tengamos que ir. Eso sí es una ganancia que tuvimos. Entonces, muchas veces pedimos reuniones para poder tener reuniones virtuales, para poder discutir estrategias respecto de situaciones de problemas con los chicos.
Otra es que vengan al hospital o que vayamos nosotros para allá. Y por último, estas jornadas, estos encuentros, donde nos podemos ver los que trabajamos con estas situaciones, son muy ricos para poder verle la cara y decir, uy, mira, ya sé quién es, ya sé más o menos cómo piensa, puedo llamarlo por teléfono, puedo tratar de articular con él de otra manera. Y si lo conozco, va a ser más fácil que si no lo conozco. Creo que en ese sentido, ahí con esto cierro, nada, es una gran riqueza podernos encontrar. Es una de las ventajas de la pospandemia. Listo. Así es, muchas gracias Juan Pablo por tu presentación y por justamente este es uno de los objetivos de estos encuentros, ¿no? Poder conocernos. Guillermo, por ahí. Guillermo Alonso. Sí. Sí. Bueno. ¿Lo habrán llamado? Un segundito. Bueno, mientras él tiene, es muy interesante, Juan, esto que presentaste de en un hospital de niños, niñas, adolescentes, haber podido instaurar la no atención en unidades monovalentes, ¿no? Qué desafío y qué importante, porque si se puede hacer en un hospital de niños, suponemos que también entonces se podría hacer en los de adultos, ¿no? Bueno. A ver un segundito. Voy comentando algo, Edith, mientras siga Guillermo. Sí, y esto es gracias a Javier Rindart, que es el director del hospital y que antes había sido el jefe de la unidad de violencia familiar. Creo que es mucho de su tesón como director del hospital para lograr esto. No hubiera sido sin su ayuda. De hecho, él creó estos pases de salud mental para que se junten estos servicios y trabajen juntos las distintas causas. Hola, ¿cómo va? Una consulta, Juan Pablo. ¿No apunta esto como a que se pueda, como que funcione como vos comentaste, la ley de salud mental? Que se deje de trabajar como clientes, o quizás estoy confundida. Justo te escuché mal la última parte. Si la podés repetir, te contesto. Y si no, esperamos a que después de Guillermo, eso como diga Edith. Bueno, Guillermo está con un problema de conexión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comenzar con el intercambio, pero lo que les vamos a pedir es mantener la propuesta, que es hacerlo a través del chat, ¿sí? Estabas contestando, terminalo de contestar. No la escuché bien. Sé que preguntaba por el tema de la ley de salud mental y si tenía que ver esto de la internación conjunta con la ley, y sí, realmente es de ahí. Pero por ahí, si escribe la pregunta o la pregunta de vuelta y le contesto mejor tal vez. Bueno, sí. Dice que escucha mal, pero por ahí tiene que ver también con las distintas conexiones. Yo te estoy escuchando bien lo que presentas. Bien. Bueno. Bueno, acá hay una pregunta, Juan Pablo pregunta, que parece que coincide con la que estaba haciendo Jay, ¿sí? Dice, bueno, Juan Pablo es abogado de ASAMI, entonces pregunta qué opinión tenés acerca de la aplicación concreta de la ley de salud mental, y si es imperiosa su modificación. Así como para empezar, ¿no? Como para empezar, para ir amenizando.
Para eso voy a esperar a Guillermo. Ahí está por entrar, como dicen en la tele, no conteste ahora. Este, a ver si Sí, fue sería imprudente que yo hable de la ley de salud mental bien, y si hay que modificarla o no. bien. Ahí creo que Guillermo pudo entrar. Guillermo, ¿pudiste entrar? Yo lo tengo como que ingresó. Está ingresado, está silenciado, Guillermo. A lo mejor sea eso. Estás como silenciado y con la cámara apagada. Si estás en computadora, abajo deberías de silenciar bueno, ya lo habías hecho. Sí. A ver. Bueno. A ver. Está ingresado, no sé por qué no, debe tener alguna dificultad en su dispositivo. Figura como participante. Pero no lo puedo ver. Un segundo. Bueno, mientras Edith intenta contactarse con Guillermo, quizás podemos continuar el diálogo con Juan Pablo. Recién escribía Juan Pablo y te preguntaba respecto a algo que se presenta como una demanda en general frecuente y que tenemos que tener pocos espacios como para conversar sobre ello, es el momento mismo de la crisis emocional, ¿no? O de la psicoemocional, o digamos, hasta a veces cuesta como nombrar ese momento en donde, si bien hay algunas pautas generales, en general los equipos, entiendo que suelen angustiarse, los equipos interdisciplinarios, y a veces es difícil saber cómo ¿no? No sé si vos desde tu experiencia en el hospital, ¿cómo suelen intervenir? Contesto la del chat, ahora te contesto Mauro, la del chat es si en el equipo interdisciplinario que comento hay técnicas de recreación y tiempo libre. En mi equipo no, pero en el equipo de salud mental hay trabajadoras ocupacionales que hacen eso, ¿no? O sea, no son técnicas de recreación y tiempo libre, pero trabajan mucho, y una de las cosas que más le hace bien a los chicos que están internados mucho tiempo es participar de talleres en los cuales porque si no tienen mucho tiempo libre en el hospital, en el cual interaccionan con otros, interaccionan con el terapeuta, y esto es una forma de trabajo muy, muy importante y muy eficaz para el tratamiento de estos chicos. Talleres en los cuales cocinan, talleres en los cuales de repente hacen alguna manualidad, preparan algo para el día del niño, de otros niños, o sea, son muy ocurrentes las TO, la verdad que es un recurso muy, muy importante. Respecto a lo que me preguntás, Mauro, la gran ventaja que tenemos en el hospital es tener un equipo de salud mental de guardia. O sea, un equipo de trabajador social, psicólogo y psiquiatra que está en la guardia todo el tiempo, todo el año. Y ahora hace poquito tenemos 2 psiquiatras en esta función. Esto permite las intervenciones muy agudas, tanto porque llegan desde la casa a plantear, viene un chico llorando con excitación psicomotriz, rompiendo, lastimando, pegando,
o pacientes que se descompensan dentro de la internación, porque obviamente que no es que se internan y quedó todo perfecto y resuelto, sino que vuelven esas situaciones y estos modos de resolver las cosas de manera violenta o de manera agresiva, o de manera desbordada o angustiada o que toque, y el equipo está muy entrenado para resolver estas situaciones y para intervenir. Muchísimas veces con contención verbal, y vieron como el caso que conté al principio, que esta persona que vino sin querer comer, y charlando y pudiendo ver un poco las cosas, pudieron encaminarlo y no necesitaron ni medicar ni nada, y en otros casos a veces sí se necesita medicación, y en algunos casos muy extremos, contención física. Y el equipo de salud mental de guardia está entrenado para poder trabajar en contención física. Sí. Y Bien. no es infrecuente que tenga que suceder. Bien, Guillermo ya pudo entrar. Te contamos, Guillermo, que mientras tanto Juan Pablo había empezado a responder algunas preguntas. Que bueno, ahora sí, te escuchamos. Bueno, antes que nada, como suele decir mi socio en reiteradas oportunidades, es la maldad de las cosas inanimadas, que esos sistemas tecnológicos faltan. Menos mal que hay 2 computadoras en casa, así que vine de un lugar a otro y pude prender esta. A modo de ejemplo, Juan Pablo, te escuché todo a punto que quizás voy a empezar la charla aunando el aspecto jurídico de cada uno de los puntos que fuiste tratando, por lo cual cuando empiece por el primero y llega al punto 10, quiere decir que cuando no estaba, estaba. Hecha la aclaración, agradezco, para hacer rápido, la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes una charla, valorando, porque hay que decir las cosas cuando son, la amistad que me une desde el punto de vista profesional, que superó eso con Juan Pablo Viar, y bueno, y nuevamente la posibilidad con ustedes, que es una asociación que por algo tiene más de 20 años de actividad. Al margen del agradecimiento, quiero simplemente decir que lo que yo voy a hacer es compartir información. O sea, uno no es ni catedrático ni nada, simplemente uno está volcando lo que pudo haber sido el paso por la justicia, 7 años y 35 años de actividad profesional en cuestiones de familia, y viendo un poco la historia de lo que pasó tanto con los menores como las personas incapaces desde el punto de vista del derecho. Como decía un viejo psiquiatra, un día me dijo: ¿con quién tenés las mejores charlas en la vida? Y yo le dije: con los chicos chiquitos y con la gente adulta. Bueno, son las personas más a proteger. Y en el interín hay una línea en la que estamos todos nosotros, que es el momento cualquiera de nosotros puede padecer algún tipo de enfermedad mental. Antes de entrar en una suerte de historia o breve historia de aspectos jurídicos, me gustaría, como una forma de adelantar y ganando tiempo, aprovechar los puntos que fui marcando de Juan Pablo. ¿Por qué? Porque toda conducta, como toda opinión, como toda posibilidad que se expone, está ligada a un aspecto jurídico. Y me sorprendió, por eso anoté 10 puntos que fui marcando de las cosas que fue tratando Juan Pablo, para de alguna forma darle la pincelada jurídica. Por ejemplo, él empezó hablando los distintos tratamientos que tenía y tuvo el detalle de poner las edades: menores de 14 años, 12 años. ¿Y por qué esto es importante? Porque de acuerdo a nuestra legislación, no es lo mismo el tratamiento que requiere un menor de 12 años que uno de 14. El viejo código decía que para una persona ser sujeta de un proceso de determinación antes llamado inicial y inhabilitación, hoy determinación de la capacidad, debía tener 14 años. La legislación actual habla a partir de los 13 años. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con la gradualidad que estableció el código, que no habla más habla de niños y adolescentes, estableciendo la mayoría de edad de los 18 años, y mientras tanto está lo que se llama las capacidades graduadas, o la gradualidad de la capacidad en base a la madurez que hay que tener en cuenta. La propia ley de salud mental, si mal no recuerdo, en el artículo 26, habla de la metodología que tiene que tenerse para la internación de los menores o incapaces. Otro tema, como pincelada, el tema de los trastornos es una realidad que es simplemente, no hace falta, de los menores, sobre todo los trastornos alimentarios, una cosa que me ha causado sorpresa, simplemente caminando la comunidad donde vive. Yo vivo en la zona de Caballito y accidentalmente, en un radio de 1 cuadra, me enteré 3 chicas que son conocidas con trastornos
alimentario, lo cual me motivó que en alguna oportunidad abordar el tema con un psiquiatra que se dedica al tema, que es el doctor Eduardo Chandler, que abordamos en alguna oportunidad el tema este. Otro tema que, para darle lo que sería la suerte de pincelada con el tema que está relacionado con la ley y todo, es el tema de la medicación, que también trató Juan Pablo, y ahí hay que recordar lo que es la ley de salud mental, ley que se aplica a todos, que es que justamente de la misma forma que la internación tiene un carácter netamente terapéutico, porque lo dice la ley, también la ley de salud mental dice qué forma tienen que tener los tratamientos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que antiguamente se usaba el tratamiento o lo farmacológico como una forma de sedación. O sea, era una forma de que llegada a determinada hora, me pasó en la década del 80, ir al Borde y a Moyano, en lo que era una vieja acordada de la Cámara Civil 741, que fue la primera vez que estableció el principio de inmediatez y oficiosidad en los procesos de determinación, que se acostumbraba a agregar las dosis justamente con el fin de asegurar cierta pasividad en las personas a tratar. Después, otro de los aspectos que me sorprendió, para darle la pincelada, llamémosla, jurídico, es cuando Juan Pablo habla de los menores recursos. Eso es una realidad, y vamos a empezar, si hablamos de menores recursos, de lo que es el cuerpo médico forense. No voy a entrar en la cuestión política ni nada, porque vuelvo a repetir, uno trata de ser objetivo, y una cosa que me gustaría aclarar: todas las opiniones que puedo dar están enmarcadas en lo que es mi actividad profesional en el marco de la justicia nacional y capital federal, y un poquito de lo que uno se puede enterar del resto del país. O sea, quiero aclarar eso porque justamente, si analizamos lo que son los principios de la ley de salud mental y todas las demás cuestiones, es fundamental el concepto socioeconómico, cultural y demás que se tiene que tener en consideración. Entonces me gustaría, eso es una realidad. Y de hecho, el cuerpo médico forense, tener un plantel, si mal no recuerdo, de 25 psiquiatras forenses en actividad, creo que en este momento están 4 o 5 y están concursando, pero todo lo que fue una vieja camada no está. Esto es una pincelada porque de alguna forma, del punto de vista de lo que sería el organigrama, si tomamos el sistema judicial, hay una gran dependencia del cuerpo médico forense. Insisto, para otro día será tratar todas las etapas que tuvo el cuerpo médico forense en cuanto a la cuestión, si participaba en las cuestiones civiles, en las cuestiones penales, laborales, etc. Otro aspecto que tocó Juan Pablo, que fue muy interesante, me asustó realmente, cuando hace las estadísticas desde el punto de vista epidemiológico de lo que son las edades de los chicos y sus consecuencias. Entonces ahí bien, usando un hilo conductor, que es ley de salud mental, la ley de protección integral, la convención y nuestro propio Código Civil, porque hay un paralelo si analizamos institutos que se van dando, más que nunca se impone la teoría de trabajar sobre prevenir, porque justamente si algo habla la convención, si algo habla el código, si algo habla la ley de salud mental, es la prevención. Entonces esto va aunado al punto 4, cuando hablamos del tema de recursos. Todo esto que parece que voy acelerado es simplemente para decir unas conclusiones que me gustaría después plantear, pero estoy abusando y estoy tomando el guión de Juan Pablo. Cuando habla de la interdisciplinar, es muy interesante, porque fíjense que la ley de salud mental, a 11 años que tiene, hablaba de que se terminaba con la univalencia, la monovalencia para la polivalencia. Sin embargo, a 10 años que estamos, si bien es interesante y alternativa como se hizo, lo que está planteando Juan Pablo, no deja de ser preocupante no tener formado una verdadera polivalencia con un departamento de salud mental integrado, como tiene algún hospital aisladamente en la capital federal, incluso uno privado que tiene un buen sector, por lo menos que me ha costado trabajar en lo profesional. Después también, para ir ganando tiempo, desde el punto de vista de los puntos, hay un punto que me interesó que habla de la presencialidad. Desde el punto de vista jurídico, la presencialidad es el equivalente al principio de inmediatez. El principio de inmediatez está consagrado en nuestro Código Civil y en todos los principios que hacen al derecho de familia. Por lo tanto, la nefasta experiencia que le tocó vivir en provincia, en capital realmente no hay presencialidad, pero entiendo que no es la presencialidad
completa. ¿Y por qué? Porque es determinante, y esto otro punto que tocó Juan Pablo, desde el punto de vista médico, que ahí sí es un atrevimiento de mi parte referenciar lo que voy a decir, pero me preocupa cuando dice que las consultas son de 15 minutos, cuando estadísticamente, desde el punto de vista, me enseñaron tus colegas de medicina forense que un buen análisis psiquiátrico no tiene que ser menor a los 40 minutos. Dado el emparentamiento que tiene en los 40 minutos con lo que es la hora cátedra normalmente en cuanto a la concentración de una persona. Esto evita una buena sanidad en la clínica médica y evita la vivada, porque convengamos que en todo esto hay gente que hasta se prepara de alguna forma para una consulta profesional y sobre todo en los chicos adolescentes que tienen mucho manejo en lo que es tecnologías y demás. Otro punto que también me pareció interesantísimo es el tema de la competencia. El tema de la competencia es una realidad de todos los días en el fuero, en lo que es la actividad profesional, o sea que lo que te pasa a vos, les quiero aclarar a todos que no nos pusimos de acuerdo con Juan Pablo, más allá de hablarnos por teléfono, ¿qué tal? Encantado de conocerte, arrancamos primero, yo te sigo. O sea, esto es una mera coincidencia, si lo queríamos guionar no sale así. El tema de la competencia es una realidad. Hay una competencia que se establece normalmente, que dice que es el domicilio del menor, el domicilio que se da también en los temas de los incapaces mayores, el lugar de internación que pasa a ser el domicilio principal. Y hay un disparador que sería interesante para una jornada de debate. ¿Por qué no establecer el domicilio del principio de tratamiento? Si ese pasa a ser la base para un seguimiento de una persona. Es solamente una inquietud. Y sí, un tema que lo tengo como el último punto, 11, antes de retomar a un cierto hilo conductor, que es cuando habla de la responsabilidad médica, que es una cuestión que, como está diagramada la ley, voy a unir responsabilidad médica y estrategia, porque él usó la palabra superponer las estrategias. Fíjense, y esto lo vengo diciendo en algunos congresos que me han invitado de psiquiatría para hablar de aspectos legales, que de la forma que está armado el organigrama, y lo lamento por los profesionales de la salud que estén escuchando, esto va a terminar o va a ser siempre, va a caer en la responsabilidad médica. Porque como a su vez, del punto de vista jurídico, lo dice en la sentencia, los propios jueces o los que ejercemos el abogar, ya sea como abogado de la matrícula, como tutor o curador en algún procedimiento, nos encontramos que la dependencia que se tiene con los profesionales de la salud es toda. Entonces, de alguna forma, el famoso concepto de algunos principios que se aplican a los menores y demás, que es el principio de riesgo sí para sí o para terceros, o el peligro y demás, es una cuestión que es una definición netamente médica. Entonces, es otra orden de preocupación. Y todas estas cuestiones que soslayé, al margen de querer justificar por qué no me conecté, o sea que estuve escuchando todo hasta el final, es para ver cómo se puede juntar lo que sería la praxis diaria de un profesional de la salud con los aspectos jurídicos que vivimos todos los días. En base a eso, y que espero que más o menos esta pincelada haya sido medianamente clara, retomando el hilo conductor, como dije, ya desde el código de Vélez se hablaba de los menores. O sea, cuando uno relaciona los aspectos históricos jurídicos, no significa que los comparta o no, era la realidad de ese momento. Ya Vélez, en el año 1800 largo, había dicho en una nota del artículo que no había que darle a los menores o los incapaces más derechos que los que la ley le daba. Y decía, más vale designarle un buen representante, un buen curador o tutor que defienda sus intereses. En esa protección de los menores, el Estado, como Estado, la primera vez que se mete de lleno es con la ley de patronato, que la ley de patronato es del año 1919, que fue una ley donde el Estado se mete, pero con un concepto netamente punitivo. Tendía más a un concepto en ese momento histórico, cuál era la constante inmigración que había y demás. Entonces se tomaba al menor como algo peligroso, de la misma forma que el viejo Código Civil tomaba al loco como el furioso, como la no persona. Entonces a partir de ahí comienza un largo proceso, que es la ley de patronato, que no debe confundirse con la ley de patronato deliberados, que es para la gente que cumple sanciones, donde el Estado cumple un rol, pero un rol netamente
punitivo donde le delegaba al juez todas las facultades de suspensión, de sacar los chicos, o sea, lo cual se prestaba a una serie de cuestiones que no solo no era sujeto, sino que de alguna forma no había un respeto a los derechos humanos, porque no existía la posibilidad de ser oído no sé, y la toma de decisiones. Es así que en ese transcurso, todas las pinceladas que podían salir fueron cuestiones netamente pretorianas, o sea, porque creía una doctrina, porque un juez largaba una medida en especial. Esto se da de alguna forma hasta la que se dicta en el año 1989 la Convención Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta convención, cuando se implica aplicar en la justicia, se toma también sin saber de qué estábamos hablando. ¿Por qué? Porque se habla del interés superior, pero era como un recitado que se hacía de la ley, pero no de aplicación. De hecho, en la justicia y a todos nosotros nos costaba entender el derecho a ser oído de un menor como nos costaba el derecho a ser oído de una persona mayor incapaz. Hasta que se dicta la ley 26.061, que es la ley de protección integral. Así todo, en ese periodo hubo algunos jueces que se adelantaron y plantearon cuestiones protectivas y demás, pero convengamos que podría contar muchas anécdotas sobre el tema de la vieja ley. Cuando sale la ley de protección integral, si uno lee la ley, el texto, vuelvo a decir, guarda una directriz con la ley de salud mental, con el Código Civil, donde la norma básica es el principio de la protección de los derechos humanos, y les dejo para el final lo que es el artículo 1, 2 y 3 como reflexión del Código Civil. En esa ley aparecen muchos temas. Yo simplemente voy a contar, por ejemplo, la participación comunitaria en las cuestiones de familia. O sea, la preeminencia es de la familia, pero la familia, para no desintegrar a la familia, al viejo concepto de la ley de patronato que de alguna forma desintegraba a la familia. La ley, el artículo 6, nombro por citar una pincelada de lo que sería un artículo, que habla de la participación comunitaria, y fíjense qué importante que es que en un caso que no es el caso mío del estudio, ni fui tutor, de una localidad muy chiquita de Entre Ríos, donde se imagina que no hay juez de paz, no hay nada, pero la participación comunitaria hizo que se protegiera a un menor cuya madre tenía problemas de adicciones en una casa de abrigo donde la propia comunidad, por intervención de un órgano no gubernamental, que era una iglesia, dio acogimiento. Y el juez simplemente tomó contacto de eso y aceptó eso. En otro momento hubiese sido insospechado que a 60 kilómetros, con una situación creativa, una comunidad que no tiene más de 1000 habitantes, cumplió de alguna forma lo que sería este artículo 6 de la ley. El código, el artículo de la ley 26.061, antes de entrar a lo que sería una síntesis de la problemática de todos los días en tribunales, tiene el artículo 27, que es el derecho a ser oído, derecho este que está en la Convención, y a su vez, para mí revela suma importancia el artículo 27 bis que después se sancionó. ¿Por qué es esto? Porque en el derecho de ser oído, la Convención, como ustedes saben que el código nuestro, como dije antes, la mayoría es a los 18 años, pero hay unas capacidades graduales, de hecho, y esto guarda relación con lo que dijo Juan Pablo atinente a la medicación, los chicos entre los 3 y 16 años pueden tomar decisiones sobre tratamientos no invasivos. Y a partir de los 16 años, en lo que serían invasivos, tienen que tener el consentimiento del padre, pero lo establece la ley. Por lo tanto, ahí tocamos otro ítem más de lo que es la medicación, que no es un tema menor. El artículo 27, derecho a ser oído, antes se entendía qué es ser oído. El ser oído era ser oído, pero eso no significaba que el juez tenga que hacer caso. Ahora tampoco es vinculante. Sin embargo, en algunas cuestiones, la ley presume, como lo dice el artículo 27, que el derecho que tiene el menor a no querer revincularse con su padre, se presume que debe tenerse en consideración. O sea,
es distinto a lo que era antes. Y esto tiene el andamiaje en un fallo, que si no me equivoco fue Alejandro Siderio, que lo trató, donde un padre que había sido denunciado por abuso, si bien fue un sobreseimiento, él entendió que no era un tecnicismo, que porque hay un sobreseimiento automáticamente ya lo puedo ver en la revinculación, sino que para esa revinculación tenía que haber un diagnóstico, tenía que haber algo certero que permita llegar a esa futura o no revinculación. Ese artículo creo que es de suma importancia, dado el derecho que significa para los menores. En cuanto el derecho a ser oído, es muy interesante, sobre todo cuando no hay unicidad de criterios, en el caso de hermanos. A mí me ha tocado ser tutora liter en un caso muy, muy complicado. Yo no quiero ahondar mucho porque algunos están en trámite. Entonces, de alguna forma, veo a esta gente de tribunales acá que nos conocemos, algunos como Daniela, que nos conocemos, entonces pueden saber hasta algún tema de qué se trata. Pero, por ejemplo, un caso de una persona que está, la madre privada de la libertad, los chicos viendo con los abuelos, me nombran tutora liter y demás, y bueno, y los chicos ejercieron ese derecho. Sin embargo, uno de ellos, de los chicos, no quería enfrentar al juez, por temor, por el concepto que podía tener. Entonces fue lo que llama el concepto de la madurez, que también habla el código. El hecho que uno no quiere hablar, ¿por qué negarle al otro? Si es colaborativo. Y eso en la práctica se da con bastante frecuencia. ¿Cuál es el problema que tenemos en cuanto a la realidad de lo que es la protección integral? El código, cuando hace hay un capítulo que se llama la protección integralidad. La protección integralidad establecida en el artículo 33 tiene dos aspectos. Uno es la integralidad, la protección al menor en sí mismo, y otro es el artículo 37 que dice ¿qué es la integralidad? O sea, ¿por qué la integralidad? Entonces enumera una serie de ítems que me voy a permitir alguno leer. Medidas de protección. Comprobada la amenaza o violación de derechos, deben adoptarse, entre otras, las siguientes medidas. Aquellas tendientes a que las niñas permanezcan conviviendo con su grupo familiar, solicitud de becas, inclusión o permanencia a programas de apoyo, asistencial integral a la embarazada, inclusión del niño adolescente en un programa destinado al fortalecimiento del apoyo familiar, asistencia económica, tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico de la niña o adolescente o alguno de sus padres, responsables legales o representantes. Sigue y dice claramente, la presente enunciación no es taxativa. Cuando uno lee todo esto, no hay ningún inconveniente, son lugares que, como dice la ley le delega al Estado la ejecución, las políticas de salud y las políticas de protectivas las asume el Estado, donde la justicia pasa a ser un órgano más. A lo bruto lo digo esto, no, los abogados que me están escuchando van a decir, están diciendo una barbaridad, pero lo hago como escenografía, como horizontalidad. Todo eso no requiere de ningún contralor judicial. O sea, ahora, hasta ahí estamos bien. No hay problema. Después dará para otra charla las responsabilidades por no cumplimiento de esto, porque la ley también lo prevé. Responsabilidades administrativas, daños y perjuicios y demás. Sin embargo, el código, la ley dice las excepciones donde sí actúa la justicia, que es el artículo 40 de la ley 26.061. ¿Qué sucede? ¿Qué son las medidas de excepción? ¿Qué se entiende por medidas de excepción? Y yo sí, una salida rápida de abogado sería cualquiera que no esté incluido en el artículo 37, Sarasa. No, es aquellas que fracasasen, o sea, en el punto anterior, o el órgano administrativo o el órgano de ejecución advierte que hay cuestiones de maltrato, cuestiones que ameritan ir más allá de lo que sería un control, de un acompañamiento, y obligan a darle intervención al juez. Para lo cual hay un procedimiento rígido, de alguna forma, que establece que el órgano
que está de aplicación y ejecución en este caso, tiene que fundar y hacerle saber al juez en 24 horas de la toma de decisión el por qué le pide al juez una suerte de control de legalidad de lo que va a hacer. Ejemplo, desplazar a un niño o adolescente del seno familiar a una familia de abrigo o a otro pariente o a un tutor. A mí me ha pasado como abogado tener que hacer de alguna forma, tener a cargo mío a menores que prácticamente en algún caso han llegado a convivir con mi familia en forma aislada, pero lo han hecho. Ahí cuando el juez recibe este expediente, el juez tiene 72 horas para convocar a todas las partes. Ahí engancho un punto que me quedó perdido y te sigo usando como índice de Juan Pablo. ¿Quiénes son todas las partes en esto? Porque como bien dijo él choca, tenemos en la Justicia Nacional el Consejo, vamos a suponer hipótesis que lo inicia el Consejo, tiene la Defensoría Zonal, pero a su vez cuando va a la Justicia Nacional, tiene el defensor de menores el magistrado de la Defensoría de Menores Incapaces, y a su vez todas las partes del procedimiento. Y a su vez, si por H o por B, consecuencia de ese acto del 37 fallido, intervino X derivado, X asociación, X cuerpo médico, lo que sea, también es parte. Entonces, a mí me ha pasado, en otro caso que tuve, que en la audiencia éramos una multitud. Y a su vez, desde el punto de vista que lo aprendí cuando hice el posgrado, punto de vista de médico, las percepciones que se pueden tener en los casos que son límites, antes llamado borderline, son muy finitos. Y entonces juega el debate del debate. Y ahí genera la mayor confusión, en este caso, cuando interviene el órgano judicial, que es la tarea que nos toca a nosotros. Pero vamos a suponer que el juez entiende que convalida esto. Estas medidas, de la misma forma que las medidas de control que podían ser no judiciables, pueden cesar en cualquier momento, porque así lo determina el órgano de aplicación, o cuando cesaron las causas, del punto de vista judicial, el juez llama a las 72 horas la audiencia. Después veremos si se cumple las 72, no se cumplen, a veces es difícil generarlo. El juez tiene que, verificado eso, convalida las medidas. Y ahí juega el plazo, como dice que no tiene que ser temporales, diríamos, y me puede corregir alguno de la justicia que está, normalmente es de uso que se aplican las normas de la violencia, hay un reglamento que está, que las medidas son por 90 días, lo cual, esto también, usando un hilo conductor, con que es la ley de salud mental o el Código Civil, cuando habla de la evaluación de la adecuación, actualización de la sentencia, esto es lo mismo, cuando se ponen los 90 días, es un plazo límite. Si alguna circunstancia hace que se abrevia, por supuesto se deja sin efecto el expediente. Ahora vamos a suponer que no, que por H o por B el proceso tiene que seguir. El juez puede renovar. Y acá se plantea una suerte de no hay una unicidad de criterios, me parece, entre todos los magistrados. ¿Por qué? Porque algunos dicen que hay que mantenerlo y otros ordenan directamente el archivo del expediente. A mi modo de ver, acá juega la figura del 103 del Código Civil, que es todo lo atinente a lo que es la figura del Ministerio Público. El 103 es la obligatoriedad del defensor de menores e incapaces de instar todas acciones donde estén en peligro menores o incapaces. Es un tema para debate, yo sé que no se ponen de acuerdo, o bueno, hay criterios distintos, lo cual son todos válidos, y acá juega lo que fui salteando etapas, lo que yo digo que cuando nombré al pasar el artículo 1, 2 y 3 de nuestro Código Civil. ¿Por qué? Toda la cuestión administrativa y todo lo que puede ser lo preliminar, no hay duda que está bien y se puede, pero en tanto el sistema falle, tiene que intervenir el órgano judicial, porque es de alguna forma el que puede, aún desconociendo aspectos médicos, dar la directriz
y generar que todos los efectores que participan en algo estén medianamente protegidos. Si no se da lo que planteaba Muesca, como ¿a quién llamo? ¿A quién no llamo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y así le puede pasar a un tutor, así le puede pasar a un abogado de la matrícula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo el artículo 1 del Código Civil? Porque el Código habla de la aplicación de los derechos humanos. Después habla de la interpretación de las normas. El artículo 2 dice cómo debe tomarse. Y el juez tiene que tomarse leyes análogas, toda la legislación internacional que después la reforma del 94 fue adoptada por nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer punto... Perdón. Si querés ir redondeando, Guillermo, ya redondeo. Y el tercer artículo justamente que hay una cosa que ni un médico puede resolver nada, que el juez tiene obligación de resolver. Un médico puede decir, puedo diagnosticar, yo propongo esto, pero si un médico quiere internar, no puede ser el órgano de internación en sí. Podrá internarlo, como cuenta Juan Pablo, pero tiene que urgente informar al juez. Así que la conclusión es que la normativa y todo lo escrito en las leyes nuestras son buenas, no podemos decir lo contrario, son de avanzada, pero me parece que está fallando un tema de ejecución, de aplicación y ejecución. Y me quedo con lo que dijo Juan Pablo, ¿qué es la estrategia? Y esto lo digo con mucho respeto, en vez de formar la comisión de la comisión, que ahora me enteré el TENA, sepan las limitaciones, porque yo hago muy específico el derecho en mi ejercicio de la abogacía. Pero yo creo que eso no conduce porque genera una dinámica que no ataca el foco. Y el tema de la salud mental y la protección de los chicos es lo inmediato. Eso es 7 días por 24, no hay tutía. Quizás hay un replanteo para hacer a futuro de modificar o ampliar el sistema de derecho de familia. Están trabajando ahora con equipos interdisciplinarios dentro de los propios juzgados, no como tienen hasta ahora, que solamente tiene un trabajador social. Pero bueno, todas estas cosas que permita el hablar de igual a igual con la gente de la batalla, lo que serían los profesionales de la salud que están en la trinchera, como se decía normalmente. Esa es la breve síntesis que puedo hacer y no sé si se entendió bien, si no aclaremos. Muchas gracias. No sé si Juan Pablo Mohuesca quiere hacer algún comentario, como Guillermo hizo referencia a algunas cuestiones que mencionó Juan Pablo. Y bueno, después vamos a habilitar las preguntas. Mauro quería hacer una pregunta. Bueno, yo también tengo algunas cuestiones para preguntar, sobre todo, te adelanto un poco, Juan Pablo, la cuestión de este equipo de seguimiento post-alta, ¿no? Si nos puedes dar como algunas pistas para quienes estamos en lo cotidiano, ¿cómo lo pensás, ¿no? Bueno. Pero muy atento Guillermo, ¿eh? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos salía tan bien. Así que gracias por toda tu escucha Salimos de por gira tus después. comentarios. Después, respecto a los 15 minutos, es Estados Unidos, la atención dura 15 minutos, acá es un poquito más de atención. Y no creo que sea, y nuestras intervenciones en unidad de violencia familiar nunca son cortas, hora tranquilamente, dura una hora tranquila, a veces más. Y respecto a lo que me preguntaste, Edith, de cuál sería la intervención que yo estoy pensando posalta, es cuando un chico que se internó por la ley de salud mental o por lo que haya sido, se estabiliza, que podría llevarle un mes lograr esa situación, tal vez un poquito más, una vez, bueno, ya está estabilizado, ya está tomando un tratamiento medicamentoso o psicoterapéutico, ya se estabilizó, quién puede cuidarlo en la familia, quién puede garantizar que esto, ya toda esa parte está, pero hay que lograr esto por fuera de la internación. Esto puede costarnos un montón. Como no hay psiquiatras, como no hay terapeutas, como si es de provincia, más difícil, si es de capital, con sus dificultades propias, y el hospital no puede tomar todos los pacientes que interna, se convierte en un problema el lograr un equipo de seguimiento. Los organismos de protección de derechos no se hacen cargo de conseguir estos lugares, a veces es fácil, a veces no, los juzgados intiman otros, digamos, ahí se arma todo un desbarajuste tratando de conseguir cómo podemos lograr que este chico sea, o esta chica sea atendida por fuera de la internación. Es como que la intervención en agudo hay una presencialidad que el hospital puede dar, pero el seguimiento a largo plazo, eso es muy difícil de conseguir.
Claro, y es lo que me parece que habilitaría justamente a la prevención de una internación de por ahí niños y adolescentes que a lo mejor no estaría dentro de la estrategia de intervención una internación, ¿no? ¿No? Por ahí se podrían prevenir futuras internaciones, ¿no? Y por ahí si nos podías comentar, no sé, Mauro, ¿estás por ahí? A ver, como alguna pauta para a lo mejor algún equipo de profesionales que se le presenta alguna situación de esto que ustedes llaman excitación psicomotriz, perdón si no lo nombro bien. Yo por ahí he escuchado personas que trabajan en hogares donde genera mucha angustia la situación de crisis en niños y adolescentes, y entonces como que enseguida es el contacto con la ambulancia psiquiátrica, con el organismo de salud mental aguda, ¿no? Por ahí es complicado lo que te preguntaba, pero algunas pautas, ¿no? Que por ahí, de tu experiencia con el trabajo con otras instituciones que presentan que pueden presentar estas situaciones los chicos. En general, los hogares y las instituciones tienen muchísima experiencia en manejar estas situaciones. Y cuando vienen al hospital es porque se ha desbordado o muchísimas más veces o de una manera muchísimo más violenta que lo habitual, y entonces dicen, che, esto va a ir cada vez peor, mejor veamos qué está pasando y cómo estamos pudiendo intervenir, porque así la cosa no va. Pero el manejo inicial lo tienen y en general es bueno. Qué bueno. Qué bueno que en esta ciudad se pueda dar así, ¿no? Porque por ahí en otras jurisdicciones no sucede. Sí, quizás podemos también pensar en diferenciar lo que es una crisis emocional, en donde seguramente tramita la angustia de algún modo, y cuando eso toma el cuerpo de un modo particular y se expresa en lo motor, ¿no? Que quizás es lo más ruidoso, pero no necesariamente lo que requiere la intervención más aguda, ¿no? A veces se trata también de poder escuchar lo que cursa por el lado del pensamiento. Digo, me parece muy interesante esto de habilitar una escucha serena, ¿no? De los adultos, recrear una escena que eso lo permita. En relación a esto que decíamos, que si no la angustia se traslada un poco al contexto, y ahí es donde me parece que la crisis se torna institucional, ¿no? Bueno, son cuestiones como para pensar en los dispositivos, ¿no? Y qué criterios ahí como manejar. Yo también le quería preguntar un poco a Guillermo, porque él hizo alusión a la importancia, entiendo que desde lo interdisciplinario, a la función del juez, ¿no? Y un poco, bueno, ¿cuál sería la función del juez, digamos, en esto, entiendo respecto de la internación, ¿no? Llevado al punto de la crisis que atravesaría, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Pongamos, por ejemplo, en el hospital, bueno, ¿qué criterio toma en cuenta, en este caso, un juez para decidir ahí, o por lo menos intervenir respecto de esa posible internación? Sí, antes que nada, un tema que me quedó medio colgado también, pero tiene que ver con lo que decía la estrategia. El temor primero hay un cansancio de todos los efectores, o sea, cuando dijo Juan Pablo del cansancio, hay un cansancio de la justicia, yo sé lo que trabaja mucha gente, hay un trabajo, cansancio, yo mismo me siento cansado, no tengo las mismas ganas de un montón de cosas, o sea, hay un tema que me olvidé omitir, que discúlpame, que no es menor, es el tema de la formación. Acá hay una necesidad de formación de todos, porque cuando se hace un proceso, y hablando de lo que vos decís de internación y demás, no es solo el médico que puede determinar la salud, sino que hay todo un protocolo que tienen que saber, y no quedarse la autoridad de seguridad, como puede ser policía y demás, con una simplemente no se quiere internar. O sea, tiene que haber todo un trabajo previo para cuando llegue el profesional poder tener la libertad de accionar. No, ¿qué te pasa? Y hay también un error, y en esto de los profesionales de la salud, la determinación de una persona, si está en estado psicótico o no, se da cuenta un clínico también, o sea, un brote que puede haber. Entonces, ¿qué pasa? Te van a una ambulancia y te dicen, no, esto es pirulo psiquiatría. No, pero vos sos médico, vos podés determinar. No se quiere internar, esto es así. Entonces, todo eso también genera
una pérdida de tiempo que va en detrimento de la salud de la persona. Y así tenemos los casos que ustedes habrán visto públicos del cantante, habrán visto el caso Olmedo, la persona que estaba suelta y mató al policía, etcétera, etcétera. El juez tiene obligación de tener en los procesos de determinación de la capacidad, que por supuesto es aplicable a los menores, la entrevista. Antiguamente, por eso se ha avanzado, el código decía podrá tomar contacto. Hoy el código dice deberá tener contacto antes de una resolución. En este caso, con un incapaz, con un menor. Pero el juez, a efectos de tomar la orden de internación, si no tiene el soporte médico, no lo va a hacer, porque el argumento va a decir que escapa a su ciencia, excepto que en este caso, y ahí está bien tu pregunta porque me da pie para otra cosa, excepto que esta persona le quiera pegar. Entonces yo siempre discuto. O es una persona a proteger, o cuando digo persona estamos hablando de... Acá no importa que seamos, ya quedó claro que no importa que seamos mayores, menores, adultos, no adultos. Si es una persona a proteger, ¿qué hacemos? Si a mí me quiso matar, o es una persona a proteger o es un delincuente. Fíjate la pregunta que el disparador que saca vos. O sea, ¿qué hace el juez? Vamos a suponer que está en una entrevista. El juez no tiene un soporte que diga que esta persona, porque un profesional de la salud no se lo dijo. Y esta persona lo amenaza. ¿Qué hace? ¿Lo mete preso? Y quizás está mal metido preso. A mí me pasó en un caso que lo metieron preso. Un señor que se dedicó a mandar emails a todo el mundo. Y bueno, tardó un año en la internación que tenía que haber sido para atrás. Y es un caso ya de un esquizofrénico sin retorno. Cuando tenía una estabilización con un tratamiento normal, podía haber seguido con un hospital de día y demás. En los menores, lo que vos planteás se da mucho con el tema de la droga. Y eso hay una evolución de escuchar. Antiguamente, cuando vos te agarrabas el caso de tenencia de droga, a mí me ha pasado hace muchos años, ir a un juez federal con el padre rogando, internenlo. Mirá el extremo que te voy, mirá los años que te voy hablando. Y en ese momento, ¿sabes lo que te decían? Lo hubiese criado bien. Estamos hablando hace muchos años. Fíjate cómo cambiaron los paradigmas. Entonces, hoy el juez, antes te internaban por internar. De hecho, el viejo 482 del Código Civil, la autoridad pública podía internar. O sea, fíjate el extremo. Después venía la ratificación de la ley, la internación. Hoy tenés un paso previo. Lo que hay que hacer es un engranaje de que la temporalidad, en eso que hablaba Juan Pablo, de tener una base cierta de información, le permite al juez tomar la decisión. Pero en mi opinión, si vos me preguntás, no sé, Daniela capaz que la veo ahí, conoce más, está más actualizada en las estadísticas. De los 24 jueces de familia que están en el fuero, yo creo que ninguno se animaría a tomar una determinación si no tiene una base científica mínima, porque también esto es importante. La internación no requiere un estudio completo, que es lo de los médicos se asustan a veces. Es prima facie lo que ven, porque vos podés tener un brote psicótico y requiere internación ahora, y a los 3 días estás bien, o estás estabilizado y te vas a tu casa. Por eso sería bueno que la gente, dentro de lo que sería la formación de las personas a la sociedad, cuando yo digo que todos estamos sujetos o somos pasivos de tener un problema en la salud mental, no importa, menor, no menor, adolescente, grande, porque a cualquiera nos puede pasar. Y ojalá todos supiésemos entender, que es difícil, y ahí también estoy metiéndome en un área que no me corresponde, tener el concepto de la voluntariedad, porque lo que se entiende a veces, y ante la psiquiatría, era mala palabra, el concepto era algo, un juicio que le llamamos juicio-castigo. O sea, antes un chico que estaba sujeto a la protección de un juez era un castigo. ¿Me siguen? O sea, una persona que estaba internado era un loco que había... Hoy no es un juicio. Yo siempre a veces bromo las apelaciones con la regulación horaria. De la misma forma que no es un juicio-castigo para las personas a proteger, tampoco es un juicio-castigo para los abogados que hacemos derecho de familia en los honorarios. Es una disgregación que me divierte hacer a veces por los bajos de las regulaciones, pero no importa. Pero eso hay que tomarlo. Por eso sería bueno, y eso en la justicia no está previsto, y en esto me he comido algún porrazo, la internación preventiva. O sea, como que, ¿por qué yo no puedo adelantarme a decir, y esto tiene que ver con el tratamiento que hablaba Edith y Juan Pablo antes, ¿por qué yo no me puedo adelantar de que tiene que haber una adhesión al tratamiento? Si uno de los grandes problemas que pasa en la justicia, y si agarras las internaciones, es la adhesión al tratamiento. Y la adhesión al tratamiento, quizás
pasa porque quizá habría que buscarle la vuelta, sin que implique violar ninguno de los derechos establecidos en las leyes que nombramos, que exista de alguna forma el tratamiento preventivo o ¿cómo explicarlo? Como la suerte de que el paciente cierta de alguna forma el concepto de autoridad, tomada en buen sentido de la palabra, que permita una suerte de prevención. Es un disparador como puede ser disparador cuando comentó Juan Pablo el tema de la competencia. Pero a tu pregunta concreta, no. No, decía, me diste el pie para una pregunta que también quería engarzar con Juan Pablo, porque él mencionó al principio, si yo te escuché bien, Juan Pablo, como en las causas que hacen a estas crisis, mencionaste distintas, ¿no? Digamos, una teología variada, pero también aludiste a las situaciones de maltrato infanto-juvenil, ¿no? Y entonces me preguntaba en la propia experiencia de la unidad de violencia, que a su vez es uno de los pocos espacios en la ciudad que lleva adelante tratamientos especializados para niñas y adolescentes que han sufrido maltrato infantil-juvenil, digamos, si tienen alguna lectura respecto a, digamos, en qué casos las situaciones de maltrato terminan produciendo crisis, ¿no? Y en qué casos o de qué forma los tratamientos a veces pueden anticipar o en todo caso reducir ese nivel de crisis, digo, de la lectura del propio servicio. Muchas veces los chicos no vienen con un cartel que dice fui abusado o sufro maltrato, sino la forma de manifestación es problemas de salud variados, somatizaciones que le decimos nosotros, o enuresis, hipopresis, trastornos de conducta, ante situaciones de violencia en casa, responden violentamente, entonces por ahí dificultades en la escuela. O sea, para mí siempre que hay una crisis emocional hay que pensar si no hay alguna situación de maltrato detrás. Abuso, maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, o sea, de cualquiera de las formas básicas de maltrato. Incluso me animo a decir, cualquier paciente, cualquier niño, niña o adolescente que requiere la atención por salud mental, no sé si está siendo maltratado, pero no está recibiendo lo que necesita, y la intervención adecuada al necesitar tratamiento la están dando los papás o los cuidadores, con lo cual están resolviendo el problema, pero hay una situación que lo está poniendo en riesgo, y por eso está necesitando ayuda. O sea, yo creo que cualquier situación de crisis emocional, uno tiene que ver si no hay detrás alguna dificultad en la crianza o en el cuidado, que puede ser desde muy leve por las situaciones estresantes que toda la familia, toda la pandemia y todo eso, todos, y es entendible y uno va a acompañar, o algunas cosas más severas, más graves, como, digamos, maltratos físicos claros, abuso sexual, negligencias severas, maltrato emocional importante. Y en casos como estos, ¿no? Digamos, cuando se inicia una crisis emocional, digamos, después digamos, ¿existe la posibilidad de que continúen o se estén en tratamientos especializados en el propio servicio? Depende de los casos. En general, los pacientes que nosotros tomamos son de abuso sexual intrafamiliar o situaciones, sí, de hecho pasa, que podemos tomar casos de las internaciones. En general, nosotros tomamos casos en los que ha habido una situación de maltrato importante y clara. No casos, el servicio de salud mental puede ser a tomar casos que solamente hay por ahí una dificultad en la familia o negligencia, pero no tan severa. En general, nosotros tomamos los casos de maltrato importante en tratamiento, ¿no? Y coincido que somos muy poquitos los lugares donde se puede trabajar esta situación y no alcanza, ¿sí? Mientras aparecen otras preguntas, también pregunto, si por ahí, para los que no estamos en lo cotidiano trabajando específicamente con el tema de salud mental, si nos podés contar qué intervenciones favorecen que no haya una nueva internación. Ya, yo lo que creo que esto ya no lo digo mira, yo no soy especialista que se dedica todo el tiempo a la salud mental, ni hago ese tratamiento, pero es de sentido común. A ver, antes de la primera internación, cualquier cosa que hagamos a favor de la crianza para sostener los chicos de manera adecuada, con vínculos sostenedores, que permitan el desarrollo adecuado, todo eso es prevención de maltrato, y todo eso es prevención y promoción de salud mental. Claro. Ahora, cuando un chico se internó por salud mental,
y si logra un tratamiento y una estabilización, lograr tener una familia adecuada, un seguimiento adecuado, un tratamiento psicológico adecuado, tanto del niño como a veces niña, lo que toque, o del grupo familiar, seguro que va a facilitar que no se vuelva a internar. Los hay. Y ahora hay otros en los que realmente no. Y bueno, nada, habrá que ver si a la cuarta, tercera, quinta internación, qué vamos a hacer, porque se ve que esa forma que estamos resolviendo las cosas no está funcionando. Bien. Ampliando un poquito lo que decía Juan Pablo, y aunando a la primera pregunta de Mauro, cuando vos dijiste los elementos que tenía que tener el juez, justamente una de las cosas que se pide en los informes en salud mental es la necesidad o no de internación. Entonces, el buen diagnóstico y tratamiento hace que los profesionales de los cuerpos interdisciplinarios digan, no hace falta la internación, pero claro, por la patología puede pasar tal cosa, si no hace esto, esto y esto, que es un poco lo que decía él, continencia familiar, adhesión al tratamiento y demás. Entonces después ahí va juntando mayores elementos. Si esos todos elementos se pueden concentrar, dinamiza todo el procedimiento. Acá hay un tema que también, no sé, es una opinión que cuando uno nombra un trabajo o algo que uno pudo haber escrito en su momento, no tiene por fin la autorreferencia, también compartir la información o algo. Cuando hice el posgrado, escribí un artículo una vez que iba a hacer la tesis, que después, no, como toda tesis uno lo termina haciendo, que era la sana injerencia del Estado en la salud mental. Además me cargaban porque de alguna forma no entendían que yo, como cierta ideología que pueda tener, diga de injerencia siempre el Estado. ¿Por qué? Y ahí referí un trabajo de Carrillo, que fue el ministro de Salud de la época de Perón, que ya estamos hablando década del 40, parte del 50, él escribió que se podía compatibilizar en esto lo público con lo privado. Estamos hablando 70 años atrás. ¿Cómo se podía? Porque el tema de la salud mental, y yo creo que, no quiero decir, creo que había hecho un parafraseo con el Pacto de la Moncloa en su momento. ¿Por qué? Pues yo creo que lo que se está tomando conciencia a años que está la ley de protección integral, la ley de salud mental, que esto le toca a todo el mundo. O sea, que en esto, quiero ser lo que digo lo siento, y los que me conocen saben, esto hay que cortar la ideología. Acá se ha buscado un tema de politizar o ideologizar un tema que no es, porque acá hay una cuestión científica. Estos problemas son científicos, o sea, como dice la ley, el padecimiento, quizás no es la palabra adecuada del artículo 1 de la ley, es una realidad, que esto no tiene nada que ver si soy de Racing, como Juan Pablo Viar, que somos fanáticos de la academia, o de Boca. Esto no, esto tenemos que estar todos en el mismo barco, no hay vuelta que darle. O sea, es un tema que no tiene que ver, disculpen la burrada, con el bolsillo, o si me gusta vestirme de blanco, de negro, no importa. Esto a todos nos puede tocar. Entonces creo que es, y vuelvo a repetir, esto lo dijo un médico hace 70 años, o sea, cuando ni se hablaba de este tipo de cuestiones. O sea, no existían las obras sociales, no existían las prepagas, no existían nada. Fíjense lo avanzado. Y hay que buscar la vuelta. Además tenía una concepción muy amplia de salud, quería poner los hospitales como lugares de... Por eso rescato algo que quizás en otras cuestiones no comparto absolutamente nada. Claro. Bien. Bueno, estamos llegando al momento del cierre. Siempre quedan temas para seguir conversando. Les agradecemos mucho la presencia. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta con los minutitos que quedan. Si no, bueno, bueno, les agradecemos muchísimo. Gracias, Mauro, que acompañó en la coordinación. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, ya les estaremos contando acerca del próximo café. Muchas gracias, Juan Pablo Moboesca, muchas gracias, Guillermo Alonso. Un placer que hayan estado. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes también. Un placer. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Estoy grabando.